Puedo dejarlo cuando quiera. Es solo una billetera que aún no he vaciado. Clarissa le susurró a sus amigas, con una risa tan aguda que atravesó la noche. Lo que no sabía era que su esposo Derek estaba a solo unos pasos, ya poniendo en marcha el tipo de venganza que no usa puños ni furia, sino algo mucho más devastador. Lo que sucedió después destrozó su mundo y los hará replantear todo lo que creen sobre la confianza, la lealtad y la traición. Espectadores, permítanme preguntarles esto. Si descubrieran que su cónyuge está conspirando en secreto contra ustedes, fingiendo amor solo para agotarlos, ¿qué harían? ¿Guardar silencio, confrontarlos o planear una venganza tan devastadora que los deje cuestionándolo todo? Derek nunca pensó que la traición pudiera tener una máscara tan hermosa. Su esposa, Clarissa, era encantadora, radiante en público, el tipo de mujer que podía llamar la atención en una sala llena con solo un movimiento de cabello. Sabía cómo sonreír cuando la gente los miraba. Pero esa noche, en la intimidad de la sala de su ático, cuando pensó que Derek no estaba, mostró su verdadera cara. No había querido escuchar a escondidas. Derek iba a buscar el cargador de su teléfono al comedor cuando oyó voces. Clarissa y sus 3 amigas más cercanas, Chenice, Lola y Patrice, bebían vino. Sus risas llenaban la habitación. Derek se detuvo al oír su nombre. «Chica, por favor», se burló Clarissa, con un tono desbordante de arrogancia. «Puedo dejarlo cuando quiera. Está aquí por algo». Los hombres como Derek creen tener el control, pero en realidad, solo es una cartera que aún no he vaciado. Las mujeres se echaron a reír. Una de ellas, Chenice, incluso preguntó, «¿Entonces no estás enamorada de él?». Clarissa se recostó, con la voz firme, casi orgullosa. «Amor, por favor. El amor no paga vacaciones, bolsos ni alquiler. Está demasiado ciego para verlo. Cree que soy su reina, pero solo estoy perdiendo el tiempo. Cuando termine, ni siquiera sabrá que lo golpeó». Cada palabra era una daga. Derek se quedó allí paralizado. Su pecho se oprimía, su mundo se desmoronaba en cuestión de segundos. 8 años de matrimonio, votos matrimoniales, charlas nocturnas, la casa que construyeron juntos. De repente, todo parecía una mentira. Pero aquí está la parte que hace que la historia de Derek sea diferente. No entró furioso. No gritó. No la confrontó allí mismo, frente a sus amigas. No, Derek hizo algo mucho más frío. Regresó al dormitorio, silencioso como una sombra, y se sentó en el borde de la cama. Fue entonces cuando la idea comenzó a formarse. Verás, Derek no era un esposo común y corriente. Era un planificador por naturaleza. En su carrera como estratega inmobiliario, había dominado el arte de la paciencia, de esperar el momento adecuado para atacar. Y ahora sabía que la traición de Clarissa no se enfrentaría con ira. Se enfrentaría a algo mucho más devastador. Durante el resto de la noche, desempeñó su papel. Cuando Clarissa finalmente se fue a la cama, la besó en la frente como si nada hubiera pasado. Ella sonrió, ajena, pero detrás de los ojos tranquilos de Derek, ya se estaba gestando una tormenta. Esto ya no era un matrimonio. Esto era una guerra. Derek permaneció despierto esa noche, mirando al techo. Las palabras de Clarissa se repetían una y otra vez en su cabeza como un disco rayado. Es solo una billetera que aún no he vaciado. 8 años. 8 años de construcción, de sacrificio, de soñar juntos. Y todo este tiempo ella había estado actuando, una actriz en un matrimonio que nunca fue real. Pero Derek no era el tipo de hombre que actuaba por impulso. Conocía el costo de la ira imprudente. En el sector inmobiliario, había visto cómo apresurarse en un trato podía arruinar fortunas. Había aprendido a esperar, a observar, a que cada movimiento fuera deliberado. Y ahora comprendía que no se trataba solo de desamor. Se trataba de justicia. Por la mañana, Derek ya estaba trazando el plan. Clarissa, sorbiendo su café con leche de almendras, revisaba su teléfono como si nada hubiera pasado. Lucía radiante con su bata de seda, sonriendo al recibir un mensaje de Chenice. Para cualquier otra persona, era la imagen de la elegancia. Para Derek, era un reloj en marcha.
He estado pensando, dijo Dererick con indiferencia durante el desayuno, disimulando sus pensamientos con un tono tranquilo. Quizás deberíamos expandirnos, comprar otra propiedad, invertir más. Los ojos de Clarissa se iluminaron. Se inclinó hacia adelante, interesada. El dinero era su lenguaje de amor. ¿En serio? ¿Dónde? Dererick sonrió. En el centro. Algo elegante. Yo me encargo de los detalles. Tú relájate. Sonrió, calculando mentalmente lo que podría ganar. Lo que no sabía era que Dererick no se estaba expandiendo para su beneficio. Estaba preparando el terreno. El primer paso de su venganza fue simple: observar. Durante semanas, Dererick fingió que todo era normal. La besaba al despedirse por las mañanas, le enviaba flores al trabajo e incluso la invitaba a cenar. Clarissa no tenía motivos para sospechar que él lo supiera. De hecho, su cariño excesivo solo confirmaba su arrogancia. Pensaba que seguía perdidamente enamorado. Pero tras esa máscara, Derek manejaba los hilos discretamente. Empezó con las finanzas. Reestructuraba cada cuenta compartida que tenían. Lenta y cuidadosamente, trasladó activos a lugares a los que solo él podía acceder. Desvió sus nóminas, trasladó inversiones y reescribió los contratos de sus propiedades. En teoría, Clarissa seguía formando parte de todo. En realidad, su influencia se desvanecía poco a poco. Después, se dirigió a su círculo. Los amigos de Clarissa creían estar a salvo riéndose en su sala. Subestimaron la paciencia de Dererick. En las cenas, escuchaba más de lo que hablaba. Estudiaba sus dinámicas, las miradas sutiles, las bromas privadas. Observó cómo Patrice le preguntaba a menudo por su negocio, cómo Chenice siempre estaba en la ruina, pero vivía a lo grande. Los amigos de Clarissa no eran solo sus aliados, sino también sus potenciales debilidades. Una noche, Derek tanteó el terreno. Mientras Clarissa charlaba sobre una juerga de compras, Dererick se inclinó y dijo en voz baja: «Sabes, Clarissa, te confiaría todo lo que tengo». Ella sonrió con suficiencia, sin darse cuenta de que era un cebo. «Y deberías», respondió, haciendo girar su copa de vino. «Tienes una buena mujer». Dererick asintió, ocultando la sonrisa burlona que casi afloró. Creía tanto en su propia actuación que no se dio cuenta de la trampa que se formaba bajo sus pies. Pero aquí es donde el destino intervino. Dererick no era el único que ocultaba secretos. Una tarde, mientras organizaba el papeleo, Dererick encontró una pista. Una factura de tarjeta de crédito desconocida a nombre de Clarissa. Los cargos eran escandalosos. Boutiques de lujo, hoteles y visitas a spas que él no había aprobado. Un hotel en particular llamó la atención. Derek se quedó paralizado. Las fechas coincidían con noches en las que Clarissa había afirmado estar en cenas de chicas. La traición era más profunda que el dinero. No era solo codicia. Era engaño a todo nivel. Y fue entonces cuando Derek tomó una decisión. Esto no sería solo una venganza financiera. No, esto sería total. Desmantelaría su mundo pieza por pieza hasta que Clarissa no tuviera más corona que lucir. Clarissa se creía intocable. Sus amigos la elogiaban por seguir el juego, y ella llevaba ese orgullo como perfume. Pero lo que Clarissa no sabía era que cada movimiento que hacía estaba siendo observado. Cada paso calculado por un esposo que ella creía ciego. La primera grieta visible llegó durante una reunión familiar. La hermana menor de Derek, Maya, siempre había sido escéptica con Clarissa. Era franca, de lengua afilada y ferozmente protectora de su hermano. Esa noche, mientras los familiares llenaban el loft de Dererick con risas y aroma a pollo asado, Maya notó algo extraño. Clarissa no se comportaba como una esposa. Se comportaba como una celebridad. Cada cumplido dirigido a Derek sobre sus recientes negocios inmobiliarios, su generosidad, su éxito, Clarissa lo reflexionaba. «Bueno, yo lo animé a dar ese paso», dijo con una sonrisa burlona. «Oh, sinceramente, no estaría donde está sin mí». Maya arqueó una ceja, pero no dijo nada. Dererick la miró al otro lado de la habitación, en un silencioso reconocimiento. Por una vez, Maya no insistió.
Se dio cuenta de que Derek se guardaba algo. Más tarde esa noche, cuando los invitados se marcharon, Clarissa se deslizó al dormitorio para mirar su teléfono. Derek se quedó junto a la puerta, observándola en el espejo. Sonreía a la pantalla. Demasiado. Una sonrisa reservada para otra persona. Buenas noches, cariño, dijo Derek en voz baja. Ella se sobresaltó un poco y luego forzó un bostezo. Buenas noches, pero Derek lo vio. Siempre lo había hecho. La segunda grieta apareció con el dinero. Unos días después, Clarissa entró corriendo a la cocina, con la frustración grabada en el rostro. Derek, ¿moviste los fondos de nuestra cuenta conjunta? El saldo es menor del que debería. Derek levantó la vista de su café, confundido. ¿En serio? Qué raro. Quizás sea un error del banco. Lo comprobaré. Clarissa estudió su rostro, buscando culpa, pero Derek no le dijo nada. Asintió lentamente, fingiendo creerle, aunque la fuerza con la que agarraba su taza de café delataba sus nervios. Entre bastidores, Derek ya había transferido miles de dólares a cuentas que ella desconocía. Poco a poco, estaba vaciando el pozo al que pensaba recurrir cuando completara su estafa. La tercera grieta surgió de su propia arrogancia. Un viernes por la noche, Clarissa insistió en salir con Chenice y Patrice. Se vistió para impresionar. Tacones rojos, pendientes de diamantes que Derek le había comprado y un vestido que dejaba poco a la imaginación. Derek no la detuvo. En cambio, le ofreció una cálida sonrisa. Diviértete. Escríbeme si necesitas algo. Clarissa sonrió con suficiencia. No me esperes despierta. Pero Derek no esperaba despierto. Lo seguía. Desde la distancia, vio a Clarissa y a sus amigas entrar en el vestíbulo de un hotel del centro, con risas que resonaban al desaparecer en el ascensor. Derek apretó la mandíbula. No necesitaba ver más. La verdad ya era lo suficientemente fuerte. Esa noche, sentado en su coche frente al hotel, el plan de Derek cambió de rumbo. Tenía pruebas. Tenía motivos. Pero lo más importante, tenía paciencia. Si Clarissa creía que podía jugarle una mala pasada, estaba a punto de descubrir lo que significaba ser superada. A la mañana siguiente, Clarissa entró tranquilamente en la cocina, con las gafas de sol cubriendo sus ojos cansados. Besó a Derek en la mejilla con un tono juguetón. Noche, la cena de chicas se alargó. Derek sonrió, deslizándole un plato de panqueques. Confío en ti, sonrió ella, sin darse cuenta del doble filo de sus palabras. Porque la confianza era lo único que Derek ya no tenía para ella. Lo que tenía en cambio era estrategia. Y pronto el castillo de mentiras de Clarissa empezaría a derrumbarse piedra a piedra. Derek sabía que el momento oportuno lo era todo. No podía atacar sin más. Tenía que dejar que Clarissa creyera que tenía el control. Dejar que su arrogancia creciera tanto que su caída fuera catastrófica. La primera etapa de su plan no era financiera. Era psicológica. Empezó por darle libertad. Más libertad de la que jamás hubiera esperado. Cariño, debería salir más, sugirió Derek una noche, entregándole las llaves del coche nuevo que había comprado recientemente. Diviértete. Disfruta. De todas formas, tengo reuniones hasta tarde. Los ojos de Clarissa brillaron. Libertad sin sospechas. Era exactamente lo que ella quería. Lo abrazó fuerte, sin darse cuenta de que su generosidad era un cebo. Cuanta más libertad tenía, más audaz se volvía. Clarissa empezó a llegar tarde a casa, a veces sin llegar. Siempre armada con excusas endebles. Derek nunca la cuestionó. De hecho, parecía apoyarla. Confío en ti, repetía con una suave sonrisa. Esas palabras la hacían despreocupada. Pero mientras Clarissa creía estar viviendo su mejor momento, Derek lo documentaba todo. Cada recibo de hotel, cada retiro nocturno, cada mensaje de texto que le llegaba al teléfono cuando lo dejaba desatendido. No solo observaba, estaba construyendo un caso. La segunda etapa del plan de Derek implicaba el aislamiento social. Clarissa prosperaba gracias a sus amigas. Chenice, Lola y Patrice no eran solo compañeras. Eran su público, quienes alimentaban su ego.
Dererick comprendía que si querías derrumbar el poder de una reina, primero debías eliminar su corte. Así que se puso a trabajar discretamente. En la fiesta de cumpleaños de Chenice, Dererick llegó solo, alegando que Clarissa estaba demasiado cansada para unirse. Cautivó a todos, invitó a rondas de bebidas y escuchó más de lo que habló. Al final de la noche, había sembrado sutiles dudas sobre Clarissa. Nada directo, solo insinuaciones. Últimamente ha estado muy estresada, pasando mucho tiempo fuera. Solo espero que esté bien. Los comentarios corrieron como la pólvora. En cuestión de semanas, empezaron a circular rumores sobre el extraño comportamiento de Clarissa. Sus amigos, que antes veneraban su confianza, empezaron a cuestionar su lealtad. La tercera etapa fue la manipulación emocional. Una noche, Derek volvió a casa con flores. Las puso en la mesa del comedor y preparó la cena. Un gesto poco común en él. Clarissa, sorprendida, preguntó, ¿cuál es la ocasión? La miró directamente a los ojos. Ninguna ocasión. Simplemente te quiero. Eso es todo. Su sonrisa vaciló un momento, luego regresó. Bueno, qué dulce. Pero en el fondo, sintió una punzada de inquietud. ¿Por qué ahora? ¿Por qué estaba siendo tan cariñoso? Clarissa no lo sabía, pero la amabilidad de Derek era calculada. No era amor. Era la sombra de la culpa que proyectaba sobre ella, haciéndola dudar de sí misma. Las grietas comenzaron a agrandarse. Los amigos de Clarissa ya no parecían tan cercanos. Uno a uno, empezaron a cancelar planes. La constante amabilidad de Dererick la inquietaba, y la cuenta conjunta de la que una vez dependió ahora le parecía poco fiable. Pero Clarissa seguía creyendo tener la sartén por el mango. Pensaba que Dererick no tenía ni idea. Creía ser invencible hasta la noche en que Dererick escenificó su primera revelación. Fue sutil, solo una prueba. Mientras Clarissa se preparaba para la cena de otra chica, Dererick le entregó un sobredoblado. Por si lo necesitas, dijo con suavidad. Dentro había un recibo de hotel, el mismo hotel en el que se había alojado 3 noches atrás. Clarissa se quedó paralizada, su sonrisa se endureció. ¿Qué es esto?, preguntó, forzando una risa. Dererick se acercó, con voz tranquila, deliberada. Solo un recordatorio, Clarissa, todo secreto deja un rastro. Y con eso, la besó en la mejilla y se marchó. Esa noche, Clarissa no fue a cenar. Se sentó en la sala, mirando el recibo, con las manos temblorosas. Por primera vez, se dio cuenta de algo aterrador. Dererick lo sabía y no estaba enfadado. Era paciente, lo que lo hacía mucho más peligroso. El sobre había cumplido su función. Por primera vez en años, Clarissa parecía nerviosa. Se movía de forma distinta por la casa. Miradas nerviosas por encima del hombro, pausas más largas cuando Dererick hablaba, llamadas más cortas con sus amigas. Seguía vistiendo elegante, seguía saliendo de casa con tacones y perfume, pero algo en su andar se había suavizado. Dererick lo notó y supo que era hora de la siguiente fase, las noticias financieras. Una radiante mañana de lunes, Dererick llamó al banco. Con calma y educación, congeló todas las cuentas conjuntas que compartían. Tarjetas de crédito, ahorros, incluso el fondo de emergencia que Clarissa alguna vez se jactaba de administrar. Bloqueado. En el papel, parecía un fallo técnico. En realidad, fue el golpe calculado de Derek. El jueves, Clarissa irrumpió en su oficina en casa, con tono cortante. Derek, ¿qué demonios pasa? Hoy rechazaron mi tarjeta en Saks. ¿Sabes lo vergonzoso que fue eso? Derek levantó la vista de su portátil con fingida inocencia. ¿En serio? Qué raro. Los bancos han tenido fallos últimamente. No te preocupes, yo me encargo. Entrecerró los ojos. Observó su rostro sereno, intentando interpretarlo. Pero Dererick había construido muros más gruesos que el acero. Simplemente sonrió y volvió a escribir. Clarissa salió de la habitación echando humo. Pero por dentro estaba presa del pánico. Para una mujer que prosperaba gracias a las apariencias, la humillación financiera era peor que cualquier otra cosa. El siguiente golpe llegó en el ámbito social.
Derek había aprendido una simple verdad. La fuerza de Clarissa provenía de su imagen. Sus amigos la admiraban por su estilo de vida, su belleza, su supuesto matrimonio perfecto. Si le quitaban eso, se derrumbaba. En un brunch dominical organizado por Maya, Derek interpretó su papel a la perfección. Llegó de la mano de Clarissa, sonriendo como un marido cariñoso. A mitad de la cena, mientras las risas resonaban en la mesa, Derek se inclinó y dijo con suavidad, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran: de verdad no sé cómo sobreviviría sin Clarissa. Incluso en los momentos difíciles, confío en ella para todo. La sala se quedó en silencio por un instante. Las miradas se dirigieron a Clarissa, cuya sonrisa forzada no llegó a sus ojos. Las palabras de Derek no eran sospechosas a primera vista. Pero para cualquiera que escuchara con atención, había peso tras ellas. Después del brunch, Maya tomó a Clarissa aparte. ¿Todo bien entre ustedes dos?, preguntó con tono firme. Clarissa se burló. Claro. ¿Por qué preguntas eso? Pero la mirada penetrante de Maya no pasó por alto el temblor en su voz. En cuestión de días, los rumores comenzaron a extenderse. Silenciosamente, sutilmente, las amigas de Clarissa, antes sus animadoras, comenzaron a distanciarse. Las invitaciones dejaron de llegar. Las llamadas telefónicas no fueron contestadas. Incluso Chenice, su cómplice más fiel, comenzó a distanciarse. Clarissa sintió el cambio. Una noche, confrontó a Derek. ¿Les dijiste algo? ¿Por qué mis amigos actúan diferente?, exigió. Derek la miró con una dulzura que solo profundizó su confusión. Clarissa, a veces las personas se distancian. Tal vez estén ocupadas. No te preocupes, siempre me tendrás. Esas palabras, siempre me tendrás, resonaron como veneno en sus oídos. Porque en el fondo, sabía que no eran una promesa. Eran una advertencia. Y entonces llegó el punto de quiebre. Una tarde, Clarissa regresó de compras. Esta vez con bolsos baratos en lugar de los de diseñador. Al entrar al ático, vio a los de la mudanza cargando cajas. Abrió mucho los ojos. Derek, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas? Derek, tranquilo como siempre, firmó un papel y se volvió hacia ella. Oh, nada serio. Solo reorganizando bienes, moviendo algunas cosas de la propiedad conjunta a mis propiedades privadas. Ya sabes, solo siendo cautelosa. Se le cortó la respiración. Por primera vez, el miedo real brilló en sus ojos. ¿Me estás dejando? Derek ladeó la cabeza, observándola como un ajedrecista observa a una reina a punto de ser acorralada. Clarissa, dijo lentamente, nunca te dejaré a menos que me des una razón. Y entonces, sin decir nada más, se marchó, dejándola temblando en la puerta, rodeada de cajas medio vacías. Esa noche, Clarissa apenas durmió. Durante años, había creído controlar el matrimonio. Pero ahora, por primera vez, se dio cuenta de que ya no era ella quien controlaba el equilibrio. Derek sí, y él lo estaba tensando. Clarissa siempre creyó que las apariencias podían salvarla. Mientras luciera impecable, mientras sus amigos envidiaran su vida, podría ocultar las grietas de su matrimonio. Pero Derek había descubierto su arma secreta y estaba a punto de usarla en su contra. Todo empezó en una cena ofrecida por uno de sus socios. La sala bullía de risas educadas, el tintineo de copas de vino y el murmullo de una banda de jazz. Clarissa se había vestido para impresionar. Vestido esmeralda, tacones brillantes, cabello perfectamente peinado. Sonreía a cada invitado, deslumbrante como siempre. A mitad de la velada, Derek se levantó para brindar. Por la lealtad, dijo, alzando su copa. En los negocios, en la amistad y, sobre todo, en el matrimonio. Porque, sin lealtad, todo se derrumba. La sala aplaudió cortésmente, pero las miradas se volvieron hacia Clarissa. Sonrió tensa, agarrando el tallo de su copa con los dedos. Sabía que ese brindis no era por los negocios. Era por ella. Más tarde, mientras charlaban, Derek soltó un comentario casual, dirigido a un colega. El matrimonio no se trata de lujo. Se trata de confianza.
aunque la confianza a veces es lo más difícil de conservar. A un amigo de la familia. Nunca conoces realmente a alguien hasta que ves lo que hace cuando cree que no estás mirando. Sin nombres, sin acusaciones, solo lo suficiente para sembrar la sospecha. Al final de la noche, los susurros seguían a Clarissa como sombras. El siguiente golpe fue más directo. Una tarde, Derek invitó a Maya a tomar un café. Colocó una carpeta sobre la mesa, entre ellos. Dentro había recibos, reservas de hotel, compras de lujo en la tarjeta secreta y capturas de pantalla de mensajes coquetos que Clarissa había dejado abiertos por descuido. Maya abrió mucho los ojos al hojear las pruebas. Derek, lo has sabido todo este tiempo. Derek asintió con calma. Y no he terminado. No quiero simplemente exponerla. Quiero que lo sienta. Maya se recostó, con la mandíbula apretada. Lleva años burlándose de ti a tus espaldas. Se merece todo lo que venga. Juntos, empezaron a planear cómo desmantelar la imagen de Clarissa desde dentro. El desenlace comenzó el fin de semana siguiente. Clarissa había organizado un brunch con algunas amigas que le quedaban, decidida a demostrar que todo iba bien. Llevaba perlas, su mejor sonrisa, y mantuvo la conversación fluida con su habitual entusiasmo. A mitad de la cena, Derek llegó tarde. Saludó a todos y besó cálidamente la mejilla de Clarissa. Luego, sin previo aviso, sacó un recibo de hotel del bolsillo de su chaqueta y lo dejó sobre la mesa. Disculpa la tardanza, dijo con suavidad. Tenía que aclarar un pequeño lío con el banco. Resulta que mi esposa ha estado manejando algunos gastos que desconocía. Pero bueno, el matrimonio se basa en la confianza. No. La mesa se quedó en silencio. El rostro de Clarissa palideció. Forzó una risa. Oh, es solo un error. Puedo explicarlo. Pero sus amigas ya intercambiaban miradas. Derek no insistió. Simplemente sonrió, se recostó en su silla y dejó que el silencio hiciera el trabajo. Esa noche, Clarissa lo confrontó, temblando de rabia. ¿Por qué me humillas así delante de mis amigas? La voz de Derek era tranquila, casi tierna. No te humillé, Clarissa. Solo les mostré un atisbo de la verdad. El resto lo has estado haciendo tú misma. Se quedó allí sin palabras, con el pecho agitado. Por una vez, no tenía réplica, ningún encanto tras el cual esconderse. Y fue entonces cuando el miedo se apoderó de ella, porque Clarissa finalmente se dio cuenta de que Derek no solo la estaba exponiendo. Estaba desmantelando su mundo pieza por pieza, y aún le faltaba mucho para terminar. El silencio del brunch había sido la primera experiencia real de humillación pública para Clarissa. Pero Derek sabía que aún no había llegado a su punto límite. Una mujer como Clarissa, tan obsesionada con la imagen, con el estatus, necesitaba que se presenciara su caída. Había construido su vida alrededor de los aplausos. Para destruirla, Derek se aseguraría de que el mundo dejara de aplaudir. La oportunidad llegó más rápido de lo esperado. La compañía de Derek organizaba una gala benéfica, un evento deslumbrante lleno de inversores y familiares de la alta sociedad. Clarissa amaba a las galas. Eran su escenario. Pasó horas eligiendo un vestido, ensayando su sonrisa, incluso practicando su discurso para cuando la gente le preguntara sobre su matrimonio perfecto. Pero Derek tenía un guión diferente. Esa noche, el salón resplandecía con candelabros, el champán corría y los flashes de las cámaras brillaban mientras Clarissa se aferraba al brazo de Derek como si nunca lo hubiera traicionado. Saludó a los invitados, se rió de los chistes y posó para fotos, luciendo como una esposa elegante. A mitad de la velada, Derek subió al escenario. Agradeció a los donantes, elogió a su equipo y luego, con una sonrisa de ensayo, cambió de tema. Hay algo que he aprendido sobre la lealtad, comenzó con voz tranquila pero firme. No se trata solo de negocios. Se trata de quien te apoya cuando nadie te ve. Y a veces las personas en las que más confiamos resultan llevar máscaras. Una oleada recorrió la multitud. La sonrisa de Clarissa se congeló, sus nudillos se apretaron alrededor de su copa de champán. Derek continuó, no entraré en muchos detalles esta noche, pero diré esto, la traición no quiebra a un hombre fuerte. Lo agudiza.
Y cuando la verdad sale a la luz, siempre te libera. El público aplaudió cortésmente, intrigado, pero inquieto. Pero el verdadero daño no estaba en las palabras de Dererick. Estaba en el camino. Las miradas se dirigieron a Clarissa, los susurros se extendieron como la pólvora. Ella lo sintió. Su máscara se estaba cayendo y todos la observaban. Después del discurso, Derek se integró sin esfuerzo mientras Clarissa luchaba por mantener la compostura. Maya, de pie cerca, asestó el golpe final con un simple comentario susurrado lo suficientemente alto para que otros lo oyeran. Siempre son los que presumen de su vida perfecta los que guardan los secretos más oscuros. El mundo de Clarissa se tambaleó. En una noche, la admiración que la había alimentado se convirtió en sospecha. Cuando regresaron a casa, ella estalló. «Me estás destruyendo, Derek», gritó, paseando por la sala. «¿Crees que saldrás limpio de esto? La gente también te culpará». Pero Derek simplemente permaneció sentado, tranquilo, sin inmutarse. «No, Clarissa. Verán la verdad tarde o temprano, y la verdad es que construiste tu vida sobre mentiras. Solo estoy quitando las luces del escenario para que todos los demás puedan ver lo que yo he estado viendo todo este tiempo». Se quedó paralizada, con lágrimas en los ojos. Durante años, había creído controlar el matrimonio, el dinero, la imagen. Pero ahora, todo se estaba desmoronando. Sus amigos, sus finanzas, su reputación, y Derek no gritaba, no peleaba. Su silencio, su paciencia, eso era peor que cualquier arrebato. A la mañana siguiente, Clarissa despertó con otro golpe. Su teléfono vibró con mensajes, capturas de pantalla de rumores que circulaban por Internet. Alguien había filtrado sus gastos desmesurados, sus estancias en hoteles, su comportamiento cuestionable. Sus amigos no la defendían. Se distanciaban. Clarissa se sentó en el borde de la cama, temblando cuando Dererick pasó junto a ella con su maletín. Se detuvo en la puerta y dijo en voz baja, «Ya casi terminamos, Clarissa. Casi». Y con eso, la dejó sentada en silencio, rodeada por los muros derruidos del imperio que creía controlar. El imperio de Clarissa se había derrumbado. Sus amigos la habían abandonado. Los rumores empañaron su reputación y la riqueza con la que había contado se había esfumado. Pero Dererick sabía que el golpe final no se trataba de dinero ni chismes. La verdadera destrucción vendría de la verdad, y la había estado guardando para el momento perfecto. 3 semanas después de la gala, Dererick invitó a la familia más cercana de Clarissa y a algunos amigos en común a su ático. Clarissa asumió que era un intento de reconciliación, una forma de reparar las grietas. Se vistió con cuidado, esbozó una sonrisa suave y preparó su discurso sobre reconstruir la confianza. Pero cuando entró en la sala, se le encogió el corazón. Las miradas de todos eran frías, suspicaces. Maya estaba allí, los padres de Dererick. Incluso Chenice, sentada torpemente con la mirada fija en el suelo. Dererick estaba de pie en el centro de la habitación, tranquilo, sereno, con una carpeta en la mano. «Clarissa», comenzó, con tono firme. «Se lo has dicho a la gente. Soy tu mundo, somos inquebrantables. Pero lo que no sabías es que te he estado escuchando». Abrió la carpeta. Salieron recibos, capturas de pantalla, extractos de tarjetas de crédito y luego la grabación. «Puedo dejarlo cuando quiera. Está aquí por una razón». La voz de Clarissa llenó la habitación, burlona, cruel, desbordante de arrogancia. Las risas de aquella noche con sus amigas resonaron por los altavoces. Jadeos llenaron la habitación. Chenice se tapó la cara con las manos. Maya se cruzó de brazos, triunfante. Clarissa se tambaleó hacia atrás, pálida, con los labios temblorosos. «Derek, por favor», susurró. Pero él no se detuvo. «Durante 8 años, te lo di todo. Mi confianza, mi amor, mi lealtad, y me usaste. Les mentiste a todos aquí, presentándome como tu trofeo, mientras conspirabas para destruirme a puerta cerrada. Pero esta noche, se acabó». La habitación quedó en silencio, el peso de la evidencia era innegable. Los padres de Clarissa,
humillados, ni siquiera podían mirar. Ella. Sus amigos susurraban. Su imagen perfecta se hizo añicos como un cristal en el suelo. Pero Dererick no había terminado. Metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre. Se lo entregó y dijo con calma: «Esta es tu salida. Los papeles del divorcio están firmados. Te irás sin nada porque todo lo que creías tener ya se ha ido». La mano de Clarissa tembló al abrirla. La realidad la golpeó. No le quedaban cuentas, ni propiedades a su nombre, ni red de seguridad. Todo lo que había planeado se le había escapado entre los dedos. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se hundía en el sofá. «Planeaste esto desde el principio». La mirada de Dererick era fría, pero su voz firme. «No, Clarissa. Planeé esto la noche en que me di cuenta de que la mujer con la que me casé nunca existió». La reunión terminó en silencio. Clarissa se sentó destrozada, abandonada por las mismas personas que una vez la admiraron. Dererick salió con su familia, dejándola en las ruinas de sus mentiras. Esa noche, mientras estaba en su balcón con vistas a la ciudad, Dererick no sintió alegría, ni triunfo, solo paz. No había necesitado alzar la voz ni las manos. No había necesitado violencia. Simplemente le había dado a Clarissa lo único que ella nunca quiso. La verdad es puesta a la vista de todos. La traición no solo destruye la confianza. Destruye al traidor. La codicia, la arrogancia y las mentiras pueden durar un tiempo, pero la paciencia y la verdad siempre la sobrevivirán. Porque al final, nadie puede engañar al amor. Y Derek había demostrado que la venganza más poderosa no es la ira. Es el silencio. Paciencia y dejar que la verdad lo mate.